libro que ahora tengo en mis manos, que es José Mújica, La Revolución Tranquila. Mauricio Rabufetti, te saludo con mucho cariño. Muchas gracias por estar en esta comunicación conmigo, Mauricio. ¿Cómo te va, Pedro? Es un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia en México. Muchas gracias, Mauricio. Leí con emoción el libro que has escrito. Pienso que es una pieza que describe a un personaje casi incomprensible de la vida política en el mundo, que toma el poder de otra manera y que lo expresa, a veces para muchos de maneras incomprensibles. Descríbeme, por favor, este hombre que has plasmado en este libro. Uy, empezaste con una pregunta difícil porque, como tú dices, es un personaje muy particular, muy heterodoxo, muy distinto a los políticos que conocemos tradicionalmente, pero si tuviera que resumirlo en pocas palabras y en tiempos televisivos, te diría que es un hombre poco común dentro de la política, en el sentido de que no se aferra al poder, sino que ejerce el poder como una función temporal, y por lo tanto creo que es una persona y un político con gran noción del tiempo histórico que le toca vivir. Yo digo que este libro no lo escribí desde la admiración, ni mucho menos desde la crítica, por la crítica en sí. Lo hice como un análisis de un personaje que, como tú bien decías al comienzo, es muy difícil de entender, no solamente fuera de fronteras, que este libro está destinado sobre todo a un público foráneo, pero también dentro de su país, dentro de mi país, dentro de Uruguay, porque es un político distinto, un político que eligió vivir de forma distinta, un político que además decidió referirse al poder de manera diferente, y eso lo hizo interesante, y este libro, José Mújica, La Revolución Tranquila, que está en México y que por suerte los lectores mexicanos están leyendo para mi gusto y para mi satisfacción con mucha avidez, cuenta la historia de vida del ser humano y del político, que es José Mújica. Un hombre que empieza su vida como un rebelde, Tupamaro, que estaba planeando en un pequeño cafecito allá en Uruguay, en Montevideo, estaba planeando un robo a una casa de una familia potentada para con esto poder financiar las labores que estos hombres trataban de organizar para resistir a la fuerza de un poder opositor y sobre todo autoritario en una Uruguay atribulada. Todo esto lleva a José Mújica a la cárcel, y en la cárcel yo creo que ahí vino la gran metamorfosis de José Mújica, que después se expresó en su mandato. Sí, sin duda, él reconoce, y lo ha reconocido públicamente muchas veces, que es durante todo ese periodo de encierro de casi 14 años, durante el cual él de alguna manera elabora lo que son sus propias bases de pensamiento político, siguiendo algunas tradiciones que son, vamos a decir, que están muy arraigadas en la cultura política uruguaya. Lo interesante es que Mújica a lo largo de su vida ha tenido una serie importante de transformaciones. Él pasó, como tú bien decías, de la guerrilla, comenzó en la militancia política en las calles, cerca de los políticos tradicionales, vio la política tradicional de cerca, se fue a la guerrilla, siguiendo un sueño de revolución en el sentido sesentista del término, inspirado por la Cuba de Fidel Castro en aquel momento. Se levantaron en armas contra un gobierno constitucional. Ellos, cuando comienza la dictadura, digamos, estaban derrotados aquí en Uruguay, son presos políticos durante 13, 14 años, y él se reconvierte a la vida institucional cuando sale de la cárcel, ya con toda esa reflexión digerida durante todo ese tiempo de soledad y de calvario que vivió durante su presidio. Y se reconvierte tanto que termina siendo elegido
por la vía de las urnas. Y a tal punto que es, como yo te decía al comienzo, un mandatario que verdaderamente en ningún momento se mostró atado al poder. A diferencia de lo que ocurre en otros lugares de América Latina, es un presidente que cumplió su periodo, sus 5 años, que aquí es un quinquenio en Uruguay, y no creo que valore ni por su edad ni tampoco por sus características personales un retorno a las primeras líneas de la política, si bien sigue haciendo política porque hoy es senador, y eso lo hace bastante particular en nuestra América Latina. Pues sí, es una historia particular. Cuando hablas de su reclusión, describes que el hombre prácticamente en cautiverio llegó hasta la locura, hasta la profunda depresión, hasta el realmente no entender el sentido de la vida, que bueno, puede pasar como un suspiro en las páginas en donde se describe su condición, pero puedo entender por la profundidad de tus reflexiones y de tus frases que ese periodo de cautiverio fue tanta la prueba mental, psicológica, que le trajo a José Múgica ese periodo de sufrimiento absoluto, que después se convirtió en la flor misma, en la esencia, que hizo germinar a uno de los estadistas más genuinos del mundo moderno, que hoy es seguido, admirado, y que, como tú bien dices y apuntas en tu libro, antes, cuando se hablaba a un uruguayo en el mundo, se le preguntaba por el fútbol. Ahora todo el mundo lo refiere a un líder admirado, querido, José Múgica, que en todas partes del planeta es, y yo estoy seguro, será reconocido. Es un extraordinario documento, Mauricio Rabuffetti, que te agradezco como lector y que yo espero que muchos mexicanos puedan compartir. Hoy en la mañana ya lo recomendé a nuestra audiencia. Yo estoy seguro que este libro tendrá una trascendencia muy, muy importante, una trascendencia hacia el amante de la lectura y del análisis político, pero también psicológico de personas de la estatura de este hombre que ha sido tu personaje central. Mira, Pedro, yo te agradezco muchísimo por los comentarios. Para mí es un honor y un elogio recibirlos de tu parte, pero además quiero decirte que para mí es fundamental la aparición del libro en México, primero porque es un país que me gusta mucho, un país que he visitado muchas veces. Me gustan mucho los mexicanos, realmente es una sociedad vibrante, efervescente, con sus problemas como todas, pero una sociedad que tiene la característica, creo yo, de querer siempre salir adelante. Y eso tiene mucho que ver con la historia de este personaje, de José Múgica, que yo retrato en La Revolución Tranquila, el querer sobreponerse a las dificultades. Así que yo espero que, así como a ti te gustó La Revolución Tranquila, también le guste a los mexicanos, y por supuesto estoy a las órdenes en cualquier momento para volver a conversar de este documento, como tú lo llamas, de este ensayo, como lo llamo yo. Así se forjó un gran hombre, y creo que con esta prueba de literatura para ti también se ha forjado un gran escritor. Mauricio Rabuffetti, es recomendable, y desde aquí te abrazo, Mauricio. Sé que has hecho no solamente esfuerzo, sino también ejercido una pasión, porque el proyecto Múgica te compró, lo tomaste, te apasionó y lo plasmaste. Este libro está contenido de mucha pasión. Te agradezco mucho por tomar esta comunicación. ¿Estás en Montevideo? Estoy en Montevideo, estamos bajo un temporal de lluvia y viento muy impresionante, y yo realmente muy agradecido por tus comentarios. Te mando un enorme abrazo a ti y a través de, por tu intermedio, a toda tu audiencia, que sé que la tienes y muy numerosa. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gran abrazo. Gracias también para ti, Mauricio Rabuffetti.